Bienvenido a Estudio Cero. Hoy vamos a hablar del juego sucio en política, aunque no vamos a ser los primeros en hacerlo. El arte de la guerra de Sun Tzu, o la política como acceso y medio para alcanzar el poder, porque el fin justifica los medios de Maquiavelo, son ejemplos de que en política todo vale. Así era hace unos cuantos cientos de años y hoy seguimos haciéndolo igual. Por eso, hoy hablamos sobre lo que entendemos por política sucia. ¿Dónde están los límites? ¿Quién define esos límites? ¿Dónde queda la ética? En todo el tinglado está el que llamamos política. Y es que a lo largo de los últimos años, tanto desde los diferentes partidos políticos como desde la comunicación política, parece que se han empeñado en construir un inmenso muro para dividirnos. La crispación social ha aumentado, la apatía por la política cada vez es mayor, la antipatía por los políticos crece. Todo ello, en gran medida, por culpa de la negatividad con la que se relaciona la política. Y obviamente, el juego sucio está detrás. Bots, perfiles falsos, insultos, memes, vídeos, campañas electorales negativas y mucho más. Como digo, nada de esto es nuevo, es casi tan viejo como la pólvora. Por eso hoy, en Estudio Cero, hablamos de todo esto y mucho más, aprovechando que estamos en vísperas electorales y que la artillería pesada de los partidos está ya preparada. Comenzamos. Comenzamos teniendo aquí a un compañero que se llama Arturo Luna, compañero y asiduo de este programa, hombre vinculado al sector empresarial y a la política local. Una voz autorizada que habla desde una intensa experiencia vital que no es poco. Bienvenido, Arturo. Bien hallado, muchas gracias. Y también nos acompaña una amiga y compañera de facultad y de fatiga. Ella es Ana María, graduada en Ciencias Políticas y de la Administración Pública, máster en Bioética. Además, hizo el MAES y actualmente es opositora para profesora de secundaria. Y déjame que te diga que para mí es todo un orgullo que nos acompañe en Estudio Cero. Así que bienvenida, Ana Mari. Muchas gracias, Javi. El orgullo es mío y buenas tardes, Arturo, a ti también. Hola, buenas tardes. Bueno, comenzamos con la primera pregunta. Y Ana Mari, esta es para ti, ¿vale? A ver. ¿Qué es para ti la política sucia? Bueno, pues yo a esto te respondería que partiendo de que la política está concebida desde una ética utilitarista, para mí la política en sí es sucia. Ahora, ¿qué entiendo como política sucia? Entiendo todos esos atajos que se toman para moralmente no correctos y pues para conseguir un rédito o electoral o personal, porque la política sucia no es solo de un partido contra otro, sino dentro de un mismo partido. Yo creo que hay incluso más política sucia que entre diversos partidos. Y Arturo, para ti, ¿qué es la política sucia? Bien, yo ya empiezo a discrepar porque en principio vosotros sois los doctos y sois los que, por vuestra formación, debéis de saber mejor que yo lo que es la política. Yo entiendo la política como el arte o la acción de resolver los problemas. Así es desde los griegos, resolver los problemas en su tiempo de las polis, de las ciudades, y así debería de ser. Por lo tanto, nunca la política podría ser sucia. Otra cosa es que personas hagan sucios actos en la política o aprovechándose de la política. Encadenando con lo que decía Ana, pues sí, es la mala utilización o la tergiversación de algunos actos para hacer trampas para conseguir unos objetivos, en este caso políticos, ¿no? La política sucia, que es para mí, pues es mentir, es utilizar las medias verdades, es tratar de ensuciar, al contrario, no tratando de tú de hacerlo bien, sino de remarcar los errores del otro o inventarte errores en el otro, en el contrario. Eso es la sucia política, como en casi todas las actividades. Hacer algo sucio es, como dice su nombre, ensuciar el acto.
Bien, yo creo que más o menos la mezcla de los dos, estamos de acuerdo, la política sucia pues no deja de ser esas acciones que vienen a enturbiar o vienen a aprovecharse para sacar rédito de algo en algún momento determinado para alguna cuestión concreta o conseguir un fin. Al principio del programa decía que el fin justifica los medios, no lo digo yo, lo decía Maquiavelo, así que os lanzo la siguiente pregunta. En política, ¿el fin justifica los medios? Y empiezo por ti, Ana Mari. Para mí el fin nunca justifica los medios y es una afirmación, por eso es por lo que decía que la política para mí es sucia y por lo que yo a lo mejor hoy en día no estoy en política, porque para mí un fin bueno nunca va a hacer bueno un mal medio. O sea, hay actos que son intrínsecamente malos y nunca van a poder ser justificados para alcanzar un buen fin. Entonces, eso de sin justificar los medios, a mí me parece una afirmación atroz y que está muy presente en política. Sí, pero bueno, no te vayas a lo malo. Peligrosa. No te vayas a lo malo. Quédate en la parte positiva de la política. ¿Tú crees, Arturo, que el fin justifica los medios siempre? Siempre no, evidentemente. Los nazis tenían una forma de hacer política que era exterminar a ciertos sectores de la población. Pues entonces no justifica los medios. Ahora, algunos medios para conseguir algunos objetivos vale hacer muchas cosas, sí, pero no todos. Estoy con Ana. Es que en el momento, yo he puesto un ejemplo extremo, pero... Bueno, extremo y real. Extremo y real, por supuesto. Y así ha pasado con los nazis, así ha pasado con el comunismo, así ha pasado con un montón de filosofías normalmente asociadas a las dictaduras, ¿no? Pero luego viene el tema, incluso para hacer cosas buenas, tampoco todo vale. Ah, ¿no? ¿Cómo qué? Pon ejemplo. Pues, a ver si se me ocurre ahora mismo alguno porque me has pillado con el pie cambiado. Pero te puedo decir, si yo para conseguir reducir el paro tengo que falsear los datos, pues no me vale, porque estoy consiguiendo un buen objetivo. Para conseguir que Europa me acepte, pues falseo los datos. No me vale, porque lo que tengo que realmente es favorecer la creación de empleo, no quitar parado de números, por ejemplo. Exactamente. ¿Y tú, Ana María? Además, Javi, que no es cuestión de irse a lo negativo, o sea, puedes ponerte en un caso positivo como quieras, pero en el momento en el que tú aceptas la premisa de que el fin justifica los medios, tú ya estás corrompido. Porque empiezas por ahí y luego ya... No tienes límite. No tienes límites. O sea, ¿dónde está el límite? ¿En qué momento deja de ser el fin? Deja de justificar el medio. O sea, yo creo que en esto sí que es algo, él ha puesto un ejemplo extremo, pero es que los principios son extremos. O sea, o tienes unos principios fuertes o al final es que caes. Pues una pendiente resbaladiza. ¿Dónde pones el límite? Vamos a intentar ir por partes porque ya has tocado la siguiente pregunta, ya has hablado del límite. ¿Hay límite en el juego sucio de la política? Vamos, el juego sucio no tiene límite, por eso es sucio. Porque en la suciedad, en el crimen, en el delito, no hay límite. Entonces, como bien dice Ana, yo creo que, volviendo a la primera pregunta sobre la suciedad de la política, en el momento en que tú ensucias un acto, ya estás sobrepasando un límite, ya estás mal, ya estás, valga entre comillas, delinquiendo, ya estás actuando mal. Por lo tanto, ¿para la política sucia hay límite? No. ¿Para la política, para resolver problemas de los ciudadanos hay límites? Sí, porque lo fácil sería actuar de mala manera, saltándose los límites para conseguir unos objetivos, pero muchas veces hay que dar 70.000 rodeos para conseguir un objetivo. ¿Tú piensas, Ana Mari, también que hay límite? ¿Que los hay o que los debería de haber? No, si los hay. Ya después hablaremos si debería de haberlo. Límites no hay, porque el hombre es libre y es libre para hacer el bien y el mal. Y en la libertad, o sea, lo libre no es siempre lo bueno. Tú eres también libre para el mal y entonces ahí está, pues tú eres libre para matar, eres libre para hacer cualquier mal. Entonces la política sucia no tiene límites. Tienen los límites que cada uno moralmente se pone a uno mismo. Ahí es donde nos lleva a hablar.
Es que yo puedo poner un ejemplo que estamos viviendo ahora mismo. La guerra de Ucrania no tiene límites, se está matando, se está masacrando un montón de gente por unos motivos que pueden ser los que nos vendan o no, pero sabemos que hay unos motivos subliminares que son tecnológicos, porque desde que se rompió la Unión Soviética, Ucrania es donde estaba la tecnología, no la tiene Rusia, etcétera, energéticos, alimenticios, lo que tú quieras. Pero están muriendo miles de personas y se están desterrando millones de personas por unos objetivos para cubrir unas necesidades. En principio, parece ser que de un dictador como puede ser Putin, ¿no? Claro, evidentemente, como dice ella, Putin ha sido libre para invadir, utiliza su poderío, su fuerza contra otro país más débil. Pues claro, en la política sucia no hay límites. En la sucia no hay límites, claro. Bueno, pues resumiendo un poco lo que vamos hablando, no hay límite, la política sucia existe, ¿se le debería de poner algún límite? ¿Se le puede poner límite a la política sucia? O, en fin, a esa mala arte. Pues es que aquí entramos en el debate de la libertad. ¿Se le puede poner límites a la libertad? Yo creo que el límite lo tiene que poner el pueblo que es soberano, ¿no? Y al final, pues yo no confío en una persona que, pues, que practica malas artes o que miente, que hace uso del mal para conseguir un beneficio propio. Pero no se puede prohibir tampoco, porque es que si tú prohíbes, ¿dónde está el límite donde prohíbes? Entonces puedes entrar en otra corrupción diferente, pero también porque ahora vivimos en una dictadura de lo políticamente correcto, que ¿quién dice que es lo políticamente correcto? Entonces yo casi lo prefiero, ¿no? Que cada uno quede retratado y a mí que no me tomen por tonta, yo ya sabré en quién confiar y quién no, porque al final, Javi, yo creo que la verdad es un derecho y un deber del hombre libre. Todo hombre libre tiene derecho a la verdad, pero también tiene el deber de buscarla. O sea, no podemos esperar a que nos sea dada. Y no se nos puede tratar con paternalismo, no, es que esto es mentira, entonces no lo vamos a publicar. No. La verdad hay que buscarla también. Se nos tiene que dar, por supuesto, no se nos puede ocultar, pero también tenemos que buscarla. Y no puede venir un Estado a decir qué es lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Exacto. Es que yo estoy totalmente de acuerdo. Además, es que en el momento en que empezamos a utilizar la censura, ya estamos utilizando una forma de coartar la libertad de la gente. Yo creo que esto se podría resolver el problema de la política sucia como un montón más de problemas si se avanzara, es cuestión de por lo menos 20, 25 años, porque si se avanzara en la educación y en la cultura. Porque cuando más culta una persona, cuando más educación tiene, y no me refiero a educación de que pida las cosas por favor, me refiero a que tenga formación en distintas ramas, desde luego en ramas sociales, aparte de la científica, pero sobre todo en ramas sociales, cuando más cultura tenga esa persona, más difícil es de manipular, porque lo que utilizan los políticos sucios es la manipulación. Al final de lo que se trata es de manipular, decirle al otro lo que quiere oír, de tal manera que el otro se sienta agraciado, que diga, este es el que a mí me gusta, aunque esté diciendo una barbaridad. Y pongo el ejemplo de antes. Hitler convenció a millones de alemanes, porque le dijo lo que quería oír. Y así ha pasado, y así está pasando en Europa, en algunos países, en España, en algunos sitios, y pasará, porque mientras sigamos haciendo de la cultura o de la educación un arma para que la gente no tenga educación o un arma política y no haya un acuerdo, no haya un consenso entre todos los grupos políticos, por lo menos los mayoritarios, para que permanezca en el tiempo, pues la gente será muy manipulable o seremos muy manipulables, porque habrá alguien que siempre nos dirá lo que queremos oír. Mira, el otro día, precisamente, y hablando de manipulación, que viene como anillo al dedo, discutía con Ana Mari precisamente cuando hablábamos de cómo íbamos a afrontar el programa sobre la connotación que tiene la palabra manipulación. Esto ha sido una discusión que hemos tenido siempre en la carrera y sobre todo en el ámbito de la comunicación, cuando hablamos de la manipulación y tenemos una percepción negativa según quien nos manipule en función de cuál sea nuestra percepción también de la política y del que nos está hablando, donde esa manipulación la podemos ver como algo positivo o como algo negativo. Es decir, si el que me manipula es el contrario a que piensa como yo,
voy a pensar que es una manipulación negativa. Y eso no quiere decir que estemos hablando de un juego sucio, porque el juego sucio creo que entiendo que las dinámicas son diferentes. Pero en el caso de la manipulación, yo te puedo manipular, o como le decía ella, para mí la manipulación es la capacidad de influencia que yo puedo tener sobre ti para que tú elijas o tomes una cierta decisión y no por el hecho de manipularte esa decisión tiene que ser negativa. Puede ser todo lo contrario, puede ser que yo te manipule para que te pongas a dieta y tengas un mejor estado de salud, o a ti te manipule para que consigas tener el carnet de coche y puedas aspirar a tener otro tipo de trabajo. ¿Eso es malo? No, en política pasa igual. Se sobreentiende que cuando nos manipulan, entiéndase en el buen sentido, es para el bien común de una comunidad. Pero obviamente... Javi, ¿quién decide qué es el bien para alguien? Porque tú puedes pensar que tú a mí me estás manipulando para que me ponga a dieta porque voy a estar mejor, pero eso es una opinión tuya. Obviamente. Por eso en tu libertad está la capacidad de dejarte manipular o influir o no. Pero existe, es una realidad y no creo que sirva de mucho al debate o que aporte gran calidad al debate que hablemos en el tono que hablamos de la manipulación en política, porque en el fondo lo trabajamos diariamente y quienes nos dedicamos en parte a hacer, no a hacer política, sino a participar de la política, en alguno de los sentidos, nosotros hacemos eso también. Vamos a ver, es que primero partimos otra vez de la base. ¿Qué es la manipulación? Es la transformación de una cosa en otra cosa. Tú manipulas harina, agua, aceite y sal, lo manipulas y se convierte en masa para hacer pan, o hacer torta o hacer magdalena, ¿no? No es malo ninguna de las tres cosas. O juntas otros productos y produces pólvora, y produces un explosivo, y puedes hacer un túnel o matar a alguien. Y el mismo producto vale para las dos cosas. Pues manipulación, ¿qué es? La manipulación en política, o la manipulación cuando hablas con alguien, pues se trata de transformar el pensamiento de alguien. Y eso puede ser porque esa persona no tenga claro, esa misma persona te manifieste o no te manifieste. Yo estoy hablando contigo, trato de convencerte de mis argumentos de una manera muy persuasiva. Y entonces, pues te convenzo. ¿Te he manipulado porque te he convencido? No lo sé, yo no lo sé si te he manipulado, porque yo te he dicho, a mí me gusta esto así, así y asado. Y tú, pues dices, anda, pues mira, pues no lo había pensado de esa manera y llevas razón, y entonces ya piensas como yo en ese sentido. ¿Te he manipulado? No te he manipulado. No, claro, yo creo que la diferencia de si una manipulación puede ser correcta o no, en lo que tú estabas diciendo, Javi, viene desde la intencionalidad. Claro, si la intención con la que haces esa manipulación es buena o mala, y yo creo que cuando se hace una manipulación para coartar de la libertad de pensamiento a la persona a la que estás manipulando, o tratarle, a mí, por ejemplo, me molesta mucho que me traten por tonta, yo creo que a mí y a todo el mundo, ¿no? Que es en lo que se cae muchas veces con las manipulaciones. Creo que es una falta de respeto e insulto a la inteligencia. Entonces, pues, dependiendo de esa intención que tiene la manipulación, será o no será correcta. O sea, si tú expones la manipulación como una buena forma de comunicación y de expresar argumentos válidos, pues te lo puedo comprar. Pero si esa manipulación lo que pretende es hacer de lo blanco negro o viceversa, que al final es una manera de mentir, porque si tú de lo blanco quieres hacer negro estás mintiendo, esa manipulación no puede ser positiva. Os voy a preguntar una cosa en relación al comentario que acabas de hacer. ¿La política sucia o dentro de la política sucia entra la mentira, Arturo? Por supuesto, sin duda, por supuesto. Sin duda. De hecho, hay montones de ejemplos en los que se utiliza la mentira, las medias verdades, que es otra forma de mentir. Claro. Bueno, esas son las peores en realidad, las medias verdades. Porque encima utiliza un dato que es cierto para luego introducir varios que no lo son. Y ya con el primero ha hecho que los demás parezca que lo son, ¿no? Entonces, pues la mentira se utiliza, de hecho, la política sucia, yo creo que se basa precisamente en eso, en la mentira y en las medias verdades. Ese es su eje, su pilar central. ¿Vivimos en una época de medias verdades, Ana Mari? Sí, pero es que además el problema, Javi,
porque aquí estamos poniendo la política como lo peor. No, Pero, oye. o puede dar esa yo he hecho la sensación, el que lo salvedad está primero viendo de que puede no, decir, ¿eh? madre mía, qué pesimistas, pero tenemos que tener en cuenta también que la política es así porque es que la sinceridad se penaliza. ¿Cómo? A ver, desarrolla eso, que me interesa. Es que hoy en día vivimos en tal dictadura de lo políticamente correcto o de lo que se tiene que hacer que si alguien dice realmente lo que piensa, pues todo el mundo se le echa encima. Entonces al final vivimos en un mundo de escaparate en el que no se pueden decir las cosas, pero sí se pueden hacer, que a mí me parece peor todavía, porque además estás mintiendo. Cuando, no digas esto, que es que esto no se puede decir, no se puede decir, pero sí se puede hacer. Yo prefiero que me lo digan. Al final, por no escuchar verdades incómodas, lo que estamos teniendo son mentiras bonitas y hechos que nadie quiere. Mira, si algo produjo o fue la chispa para crear este programa y este formato, fue precisamente eso. Hemos llegado a tal punto donde no podemos decir ya no solamente lo que pensamos, que me parece muy grave, sino que el hecho de discutir la realidad de hoy o de poner en duda algunas afirmaciones que se nos dan por sentadas, te pone en un lugar de la sociedad que dice, a ver, esto no puede seguir así. Entonces, creamos este espacio precisamente para poder hablar con la libertad de que podemos opinar y podemos ir en contra de eso que tú has llamado la dictadura de lo políticamente correcto. Arturo, ¿para ti qué es la dictadura de lo políticamente correcto? Porque es que esto tiene Pues, mucha chicha. la dictadura de lo políticamente correcto es aquella que te obliga a decir lo que la gente quiere oír o que no digas lo que la gente no quiere oír. Es lo que estaba diciendo Ana hace un rato. Yo porque no se me echen encima o porque quiero manipular a cierta gente, le digo lo que ellos quieren oír. Y en política, en partidos políticos, de los que nos rodean, de todo el arco, Sí, o sea, que no es duda. de uno ni de dos, que vamos, de hecho casi todos, Sí, las medias verdades, las mentiras, la manipulación en el mal sentido, en el de orientarte el pensamiento y de decirte lo que quiere oír, aunque luego sepa que no lo va a cumplir, eso está a la orden del día. Eso sabemos, ahora mismo se nos viene a la cabeza varios colores políticos en los que están diciéndole a la gente lo que ellos quieren oír. Eso es una manera de mentir lo mismo, porque saben que no lo van a poder consentir. ¿Y me podéis explicar, según vuestra visión o vuestra vivencia, cómo hemos llegado a esa dictadura de lo políticamente correcto, que hemos llegado a ese punto en el que no podemos decir lo que realmente pensamos por miedo a que nos rechacen? Como yo creo que está en un principio es porque hemos querido regular tanto las cosas, hemos querido quitarle el tabú a algunas cosas, haciendo tabú otras mismas cosas relacionadas con eso. Hablemos de sexo, hablemos de racismo, hablemos de un montón de cosas que hace un tiempo eran tabú, lo queremos liberar, pero ya lo queremos liberar tanto que ahora no puedes decir lo contrario. O sea, cuando alguien antes pensaba, pues no sé, en el tema del racismo, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, que había una raza superior a otra, volvemos al mismo ejemplo de antes, para que no se sienta nadie de ahora, esto es políticamente correcto, para que nadie se sienta nadie afectado ahora, pues volvemos a los nazis, ¿no? Pues había razas superiores y según ellos razas inferiores, ¿no? Pues ahora es todo lo contrario, ahora el que defiende cualquier tipo de pensamiento de esa ideología, pues no lo puede decir, ¿no? Entonces, eso es la dictadura de lo políticamente correcto. Pero además es que hay un consenso social, es decir, entre comillas, consenso, porque hay una gran parte de la sociedad que comparte o nota o siente la hipocresía de ese hecho, pero tampoco lucha contra él, es decir, no pasa nada. Es que ¿quién le pone el cascabel al gato? Claro. Bueno, yo sé de un grupo político que intenta ponerle el cascabel al gato. Intenta. Eso, intenta. Ya veremos cuando toque pelo, como dice un amigo mío, ese grupo político, si hace o no hace, le pone el cascabel al gato, o coge y se le pierde el cascabel o se le pierde el gato. Se le perderá el cascabel y quedará aquí reflejado. Esto también es políticamente correcto. Todos sabemos de quién hablamos y ninguno decimos quién es.
Antes de, bueno, pasando de la dictadura de lo políticamente correcto y recuperando el tema del principio, hemos, de algún modo, entre todas las respuestas que hemos ido dando, hemos dejado entrever valores y ética, ¿no? Y Ana María es especialista en bioética. Bueno, Y, especialista. bueno, Esas son palabras muy grandes, Javier. bueno, eres especialista en bioética porque has estudiado eso. A partir de Hice ahí un ya sabes máster más en que nosotros. bioética para acercarme un poco, bueno, o sea, yo al principio cuando conocí a Javi era una persona muy idealista y, y que entonces yo pensaba que podía cambiar el mundo, yo creo que como todos, ¿no? Cuando tenemos 20 años. Los que nos Y metemos a política creemos que podemos cambiar el mundo. sí, pero yo además tenía como una cosa ahí con el tema del bien y del mal, de hasta qué punto está bien y hasta qué punto está mal lo que estás haciendo, ¿no? Y siempre he procurado ser muy exigente conmigo misma y a lo mejor de lo que hoy estoy diciendo, mañana me desdigo, pero porque alguien me ha hecho ver que lo que estoy diciendo no es correcto del todo. Y entonces, pues eso fue lo que a mí me desencantó de la política cuando yo vi tanta patraña, tanta mentira y tantas malas artes. Y entonces, pues hice el máster en bioética, pero para perfeccionarme a mí, no para cambiar el mundo. Y al final soy hija de mi tiempo y también muchas veces pues, me dejo llevar por el utilitarismo, aunque siempre tenemos que intentar tender a esa búsqueda de la verdad y esa búsqueda de la corrección. ¿Y qué es lo que falta, yo creo, en la sociedad? Y entonces, pues, la política es un reflejo de la sociedad. No podemos exigir lo que nosotros no damos. Que al final me estoy dispersando, por favor, Sí, Javi. pero no, pero te voy a centrar rápidamente, porque dices que la política es el reflejo de la sociedad y hablando sobre ética, cuando en la política hay poco de ética o poco, y no voy a hablar de moral, porque la moral ya sabemos que Desde cada uno. tiene Sí. una acepción, digamos, religiosa, ¿vale? Y para no meternos en ese jardín, que eso da para otro programa, hablemos de ética que es en cuanto a la ciudadanía, lo que nos corresponde. Eh, Vemos falta de ética dentro de la política a día de hoy, pero siguiendo con esa pregunta, ¿eso es porque en la sociedad hay una falta de ética? Yo creo que eso es una afirmación un poco agresiva. Yo creo que lo que falta es una búsqueda de la verdad en general. Yo lo que estaba diciendo, cuando hice este máster era porque quería saber hasta el límite. Cuando Arturo decía, es un poco extremista, pues yo quería saber hasta el extremo. O sea, porque en una casuística, ¿hasta qué extremo haría una cosa o la otra? Cuando tú hablas de política, muchas veces nos faltan datos y opinamos igual. A mí eso me parece poco ético, porque estás obviando muchas cosas que a lo mejor si las tuvieses en cuenta o si tuvieses formación en ese ámbito, no pensarías igual. Pero bueno, Pero vivimos en el mundo también de lo rápido, de lo inmediato, entonces nadie se para a pensar de si lo que está juzgando está bien o está mal. Nos regimos por el buenismo. Esto es bueno, a pero ver, es que lo correcto no siempre es bueno. Pero si es que, vamos a ver, es que hemos abierto un melón que es complicado. Porque aquí se abren melones. es que estamos hablando de la ética, de la verdad, de una ética, de una sola verdad, la verdad suprema, porque hablamos de ética y la ética puede estar muy relacionada con la religión, con distintos tipos de pensamientos. ¿Es ético matar a alguien? Hace 40 años, 60 años en España era ético matar a alguien, se podía fusilar a alguien. Ahora no es ético matar a nadie. Hace 30 años no era ético abortar. Ahora la ética lo permite abortar. Pero no estoy de acuerdo. Aquí va a abrir un melón con Ana porque has tocado pelo. Yo creo que existe una verdad intrínseca al ser humano que es nuestro deber buscarla y solo desde la falta de formación, que fue lo que a mí me animó a formarme en bioética, es desde la que se pueden malear ese tipo de pensamientos. Tú puedes ver ético el aborto cuando tienes a lo mejor un desprecio por la vida o no te has formado realmente de ese proceso de lo que hay, ¿no? Porque a mí que me digan que es un conjunto de células, cuando, en fin, una persona que... Ana Mari, no No entres me voy a mucho en meter el en este fondo. melón. ¿El qué?
Que digo que no entre mucho en el fondo porque da para mucho. Da para otro debate, pero lo que quiero decir es que muchas veces se hacen juicios sin entrar a valorar. O sea, alguien que cuando habla sobre el tema de la vida, del derecho a vivir o no vivir, o sea, ya me da igual del aborto, de la eutanasia, de la esclavitud, de los asesinatos, me da igual el tema que sea. Se ha parado a reflexionar sobre cuándo empieza, cuándo termina la vida y qué es lo que define la vida humana para poder tener esa posición en el aspecto que sea. Porque antes la esclavitud estaba bien, como estaba diciendo Arturo. Pero alguien que tiene ese pensamiento, se ha parado a pensar, entonces yo creo que lo que hacemos es, no nos paramos a buscar esa verdad, que yo creo que sí que existe, que es lo que hay que es encontrarla. Yo no digo que yo la tenga, yo estoy en búsqueda de la verdad, pero no podemos caer en que la verdad no existe, porque esa es la primera falacia. O sea, que la verdad relativa es una mentira. Me vaya a permitir, en este caso también, que opine. Yo no sé si hay, sí, no sé si hay una verdad absoluta, no lo sé, lo desconozco. Hay que buscarla, también, Javi. No sé si hay una verdad absoluta o no hay una verdad absoluta. A mí me gusta mucho el concepto que tiene de la verdad Ortega y Gasset y de la realidad, que es un conjunto de perspectivas. O sea, no, la verdad o la realidad que tú ves no se ve igual si te subes a lo alto de la colina y ves el campo desde mucho más arriba. La visión no es la misma, pero realmente, en el fondo, como tú dices, sí estás viendo lo mismo, solo que de una forma diferente. No estoy de acuerdo. Yo no sé si hay una verdad absoluta y para no desviarnos del tema... No, pero podemos seguir 10 segundos más, porque yo quisiera puntualizar aquí. Yo creo que no existe una verdad absoluta. Yo creo que si hay 7.500 millones de habitantes en el planeta, hay 7.500 millones de verdades. Cada uno tiene su verdad, cada uno tiene su concepto de la verdad. Parafraseando a Ortega y Gasset, como has dicho tú antes, él ya decía, yo soy yo y mi circunstancia. No soy yo como el conjunto de los seres humanos, sino yo como filósofo, como persona, como ser humano, tengo mi propia circunstancia y es lo que me compete a mí. Entonces yo creo que hay tanta verdad, se podrá parecer lo que yo pienso muchísimo a lo que piensa Ana, y Ana muchísimo a lo que piensa otra persona, y diferir también muchos con otros, pero cada uno tenemos nuestro punto distinto y por lo tanto cada uno tenemos nuestra propia verdad. Y lo que has dicho tú, Ortega y Gasset, un segundo, de que si tú ves las cosas desde el suelo y te subes encima de una torre y ves lo mismo, no ves lo mismo. Desde el suelo ves 30 kilómetros y desde lo alto de la torre ves 300, ¿sabes? Porque es la perspectiva lo que cambia y por lo tanto aumenta la superficie, aumenta el conocimiento y por lo tanto aumenta tu capacidad para discernir las cosas. Estamos de acuerdo, eso es a lo que me refería y perdón si no lo he explicado así de bien. Pues no lo entendí yo. Bien. Yo solo quiero decir una cosa. Que yo diga que la verdad, que existe una verdad, no quiero decir que nosotros la tengamos, sino que tenemos que aspirar a conocerla. Cuando tú niegas la verdad, también coartas al ser humano de estar en búsqueda de esa verdad, de ese conocimiento. Una cosa es tener diferentes visiones y perspectivas, claro que las hay. Cuando tú ves el campo, desde una perspectiva o desde la otra, al final el árbol está ahí. Y sí. El árbol existe y no puedes decir que el árbol no exista. Lo ves o más grande o más pequeño, con diferentes colores, pero no puedes negar la existencia de ese árbol. Y yo creo que el ser humano tiene que buscar ese árbol, subirse al torreón o montarse en avión para encontrar el árbol, pero tiene que buscar ese árbol. Y la falta de esa búsqueda es lo que yo creo que hace la carencia de los valores en la sociedad que se traduce a la política. Seguimos o lo dejamos. Porque... Yo creo que eso es una afirmación, para mi punto de vista, bastante gruesa. No por nada, sino porque se ha generado un reduccionismo absoluto a la situación. O sea, yo creo que hay muchos más elementos que pueden hablar o que nos pueden llevar a esa falta de valores en la sociedad y que no te quito razón en eso. Pero es discutible, porque creo que son muchos más factores, no solamente la política la que genera ese tipo de cosas. Sí, es que en todo. Es que mira, volviendo al tema, ella ha puesto el ejemplo del árbol y yo voy a poner otro ejemplo que lo hemos visto todos en 7.000 revistas
y en 7.000 memes de eso, como se diga esto en internet, ¿no? Tenemos, desde mi punto de vista, aquí, un 6 pintado en el suelo. Y Ana, que está ahí enfrente, lo que está viendo es un 9. Ella es un 9 y es verdad, y yo es un 6 y es verdad. ¿Cuál es la verdad absoluta? Tú ves un 9 y es un 9, y yo veo un 6 y es un 6. Es lo mismo. Lo del árbol, volvemos a lo mismo. Tú si miras para abajo verás un árbol, desde otra perspectiva, ¿de acuerdo? Pero lo que tú ves desde el suelo tiene un perímetro que alcanza limitado por la misma curvatura de la Tierra, si quieres. Y si te subes 100 metros más arriba, pues el perímetro se amplía. Eso lo que quiere decir es que amplía la capacidad de conocimiento que tienes. Y por lo tanto puede cambiar tu concepto de la verdad. Arturo, entonces te volvería a repetir lo que te he dicho antes, que las perspectivas son una cosa y la verdad a la que hay que aspirar es otra. La verdad es que eso es un número y el ser humano o la persona tiene el deber de mirar desde qué perspectiva es la correcta mirar ese número. Bueno, yo no digo que el que dice que es un 6 o un 9 tenga la verdad absoluta, digo que existe una verdad y el ser humano tiene el deber de buscarla y encontrarla. Y siguiendo con obligaciones, vamos a seguir con el guión planteado, que era la política sucia, y hemos derivado en la ética y en los valores del ser humano, que me parece maravilloso porque al final está relacionado. Pero vamos a irnos ahora a la época electoral que estamos viviendo y os hago la siguiente. Os pregunto si habéis visto o habéis observado si hay política sucia en la precampaña de Andalucía. ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, seguro que va a haber política y de hecho ya está yendo. Y pongo un ejemplo. Hasta hace 4 días, quienes eran socios de gobierno que se daban el agua con la boca, Ciudadanos y Partido Popular, pues resulta que ahora ya son enemigos íntimos. Todo lo ha hecho un partido o todo lo ha hecho otro. Es que el Ciudadano habla muy mal de que el Partido Popular solo ha vendido, dicen ellos, que política, y ellos lo que han hecho es gestión, y lo que ya te digo, lo que hasta hace 2 días era, pero además literalmente 2 días, eran compañeros, y de hecho en funciones siguen siendo compañeros, pues eso es política sucia. Porque si tú hasta hace 2 días estabas muy bien con alguien, era fenomenal, y tú no puedes decir a los 3 días todo lo contrario, que tú eres el bueno del bueno, el bueno, y el otro el malo, el malo. Eso es medias verdades o mentiras completas. ¿Sabes quién se lo está pasando bomba ahora? ¿Quién se lo está pasando bomba? La Junta Electoral. ¿A base de denuncias? Efectivamente. Claro. ¿Qué otra manera de hacer política sucia? Hombre. Exactamente. Sí, a ver, ¿en qué sentido, Ana? Pues al final, ¿en qué quedan las denuncias a la Junta Electoral, Javi? Bueno, pues depende. Si eres reiterativo, como dice la ley, tienes tu sanción pertinente, pero en caso de no llegar a ese punto, pues simplemente, si es por redes sociales la causa, eliminar el hecho que haya causado la denuncia y ya está, no pasa nada. ¿No crees que las denuncias muchas veces se hacen simplemente para tener el titular de que se ha denunciado? Sí, por supuesto. Y luego nadie se entera de la sentencia. Bueno, es que suele pasar sin pena ni gloria, porque al fin y al cabo lo hace la Junta Electoral, que como tal no es un juzgado, entiéndeme. Pero aunque no sea, sí, claro, pero aunque no sea a la Junta Electoral, las denuncias en general en política se hacen simplemente para buscar el titular de he denunciado no sé quién por difamación y por atentado contra el honor, y luego se demuestra de que el que estaba difamando y atentando era verdad, pero eso ya no sale. Y aunque fuera o viceversa, o viceversa, que también puede ser. Se trata muchísimas veces de buscar la pena de telediario. No interesa la pena de cárcel o la pena de sanción, sino que lo que interesa es la crucifixión en el telediario, en las noticias, en las redes sociales. En la plaza del pueblo. Exactamente. Y hay muchísimos casos en que, bueno, como tú bien dices, la Junta Electoral Central o de zona, la que sea, no es un ente jurídico. Y ya, por lo tanto, ya pierde ciertas garantías. Porque, por ejemplo, tú haces... el gobierno central hace anuncios de que va a inaugurar la carretera, la autovía esta que pasa por aquí, por Villacarrillo. La A32. La A32, y dentro de un mes son las elecciones.
El gobierno no puede decirlo cuando es una acción del gobierno que no tiene nada que ver con la Junta de Andalucía. Si hacemos un poquito de memoria, Pedro Sánchez se pasó por el mismísimo forro, y perdonadme la expresión, la Junta Electoral Nacional, porque hacía política con los símbolos, con Moncloa, con las instituciones. Bueno, pues ya está, no pasa nada. Quizás a lo mejor también eso nos haga reflexionar, digo, tanto a los que trabajamos dentro del mundo de la comunicación como a la propia política, de si a lo mejor tenemos una ley electoral ahí un poco atrasada en cuanto a situaciones que a día de hoy son un poco irrelevantes, como el día de reflexión. O sea, pero a eso me refiero. Imagínate algo que esté relacionado con la autovía, que no tiene nada que ver con la Junta de Andalucía, y la Junta Electoral le prohíbe al gobierno central que diga que lo va a poner en funcionamiento. Pero si es que no tiene nada que ver con la Junta de Andalucía. Ahí no se hace publicidad ni del Partido Socialista de Andalucía, ni del Partido Popular de Andalucía, ni de Voz de Andalucía, ni de Ciudadanos de Andalucía. Estamos hablando de una autovía. Es una autovía nacional con dinero de los presupuestos nacionales y con todas esas cosas. Y sin embargo, no puede hacerlo. Y si eso se lo extrapolamos a los ayuntamientos, es la misma película. Yo veo muy bien que no anuncien, que no se haga campaña, que no se haga, se presuma de actos que se han hecho los que estén implicados en ese acto electoral. En este caso, la Junta, o sea, para la Junta de Andalucía. En pre-campaña. Pues en campaña. Pues tampoco se permite inaugurar ni nada de eso en campaña. ¿Sabes? Entonces, pero bueno, si está relacionado con el ente que se somete a las elecciones, vale, lo voy a entender. No lo comparto, porque si se han hecho, se han hecho. ¿Estás en campaña o no estás en campaña? Porque además así son en otros montones de países que nos dan 70.000 lecciones democráticas. Entonces no vamos a ser nosotros más listos que los que llevan 300 años de democracia. Pero bueno, lo somos porque somos españoles. Pero resulta que le prohíben a todo el mundo que publicite lo que eso. Paralizan las actuaciones de lo que han hecho los gobiernos en las distintas entidades, porque una comunidad autónoma está, o porque vienen las municipales y no tienen nada que ver con el gobierno. No, pues me parece mal. Bueno, así funciona ahora mismo la LORE, es lo que tenemos. Siempre se intenta desprestigiar, intentando hacer similitudes, comparaciones, agravios comparativos al final, y todo eso forma parte de la política sucia. A mí me hace mucha gracia cuando dicen, no, es que fijaros los amigos de... en política no hay ni amigos ni enemigos, hay socios puntuales. Sí. Sí. Y no porque Javi y yo somos súper amigos y aquí nadie puede decir, no es que Javi es así porque Ana es así, ni viceversa, porque pocas veces nos hemos puesto de acuerdo en tantos años, ¿eh? Es verdad. Las podemos contar con las manos. Podemos coincidir un poco. Aquí que no digan, no, es que el canal de Javi, a Javi espero que nadie lo juzgue por mis opiniones, porque por muy amigo mío que sea, no tiene nada que ver conmigo. Y en política pasa exactamente igual. Yo creo que no existen los amigos, existen los socios puntuales y en materias puntuales. Tú puedes estar de acuerdo en una cosa y en la otra no. Y es más, debería de ser así, porque es la única manera de sacar adelante un país, llegando a grandes acuerdos en materias puntuales. Pues fíjate, lo que pasa es que parece, no, es que estos son los que hacen no sé qué, no sé cuánto. En esa afirmación creo que, no sé, sin haber hablado tú, creo que vamos a estar de acuerdo los tres en que seríamos una democracia mucho más rica si llegáramos a entender la posibilidad de que grandes partidos, independientemente de la ideología, o pequeños partidos, me da igual, por elementos comunes se asociaran para mejorar el bien común. Y no estamos diciendo nada extraño. Una ley de educación. Lo que pasa es que aquí chocamos con la cuestión ideológica. Y fíjate, una de las preguntas que tenía era simplemente 3 palabras y a ver cómo me las conjugáis vosotros. Valores, ideología y ética. Como diría un amigo mío, arre que te atascas. Arre que te atascas. Valores, ideología y ética. ¿Cómo se come eso en política? Sí se puede comer, que sí. A lo mejor no se puede comer, que a lo mejor ética y política no funcionan, es como el agua y el aceite, a lo mejor para el político, el que quiera ser político tiene que ser malo por naturaleza. Algún día tendré que decir lo que me dijo un amigo mío cuando le dije que quería ser político. Y entonces, con el tiempo me he dado cuenta de que llevaba más razón que un santo y quizás por eso no soy político.
o no participo dentro de la política activa. Algún día lo diré porque es una palabra gruesa. Pues es el momento de decirlo, que para inaugurar el invento. No, porque luego me censura YouTube, entonces prefiero no decirlo. Pero valores, ideología y ética en política. Vamos a ver, es que volvemos a abrir otro melón, porque esto 2 minutos no se puede tener para esto, porque es que ¿qué es la ideología dentro de un partido político? ¿Qué es la ideología? Un partido político es un conjunto de personas. Yo hace poco veía la entrevista de una persona y decía que para esa persona lo más importante era el partido. Yo estoy totalmente en contra. Yo creo que lo más importante, ya he roto el bolígrafo, son las personas, porque además los partidos lo hacen las personas. Y son las personas los que tienen problemas puntuales a lo largo del tiempo que no tienen nada que ver con los problemas que tengo yo ahora, como los que tenía hace 30 años, ni los que tenía hace más años o menos años. Y así en los demás. Entonces, la solución a mis problemas no me la puede dar una ideología marcada que esté hecha por un partido que tiene 200 años o que tiene 70 años. Porque ese partido debe de evolucionar buscando las soluciones a los problemas que yo tengo. Y yo lo que le pido a un partido es que los valores que tiene, yo tengo valores principales, son la vida, creo que es indiscutible, eso es fundamental, ¿sabes? Y vamos, además es que no entro ni a discutirlo. No cabe discusión alguna. Exactamente, no cabe discusión alguna, ¿no? La libertad. No somos dos, Arturo. La libertad, porque me parece que también es fundamental, tampoco entro a discutirlo. Y el concepto de justicia. Concepto. Sí, no las leyes, porque las leyes, como he dicho antes, se cambian de una vez, lo que antes era legal ahora no lo es. No, el concepto de justicia, lo que es justo. Lo que es justo. Que también cada uno tiene su propio concepto de justicia, ¿no? Pero bueno, porque a mí el partido que me garantice esas 3 cosas, ya es mi partido. Porque además ya si me garantiza eso, me está dando libertad para que yo pueda moverme dentro del ámbito que yo quiera. Está defendiendo la vida, no tengo ninguna duda. Estoy defendiendo la justicia, no tengo ninguna duda. Y está defendiendo la libertad. ¿Qué más quiero? Si es lo que yo creo que aspira el ser humano. Y ahora dentro de eso, pues jugamos. Y vamos pues, por zonas, por no zonas, acoplándolo a las necesidades de otras personas, a mis necesidades en otros conceptos. Vale, que hay maleabilidad entre los conceptos para que como decía Bruce Lee, que seas agua, que te amoldes, sí. que soluciones los problemas conforme te vienen y no seas rígido, porque si eres rígido, al final dejas de ser una solución y pasa a ser un problema. Con relación a los valores. La otra... Era ideología, valores y ética. En la ideología, pues volvemos a lo mismo. Esa es la ideología que yo creo que hay que tener. Ana seguro que pensará de otra manera y tú seguro que pensarás de otra manera y los que vean esto seguramente que pensarán de otra manera. Claro que sí. Pues eso también es la libertad. Cada uno piense lo que le dé la gana, lo que quiera y tenga la capacidad y la libertad de expresarlo sin que se le censure, sin que se le critique, sin que se crea alguien superior a alguien porque piensa de otra manera. O lo que es peor, que piense que alguien es inferior a uno, ¿no? Porque piensa de otra manera. Y la otra palabra era... ética. Es que es lo mismo, es que estamos en lo mismo. No sé, Ana, qué es lo que piensa. Yo pienso que me puedo equivocar, que ideología hay que tener, y siempre. Todos tenemos ideología. Vamos a partir de una ideología, además, de principios fuertes, muy fuertes. Y personalmente prefiero a alguien que sepa cuáles son sus principios y que luche por ellos de una manera clara, pero y luego sea flexible en la práctica porque sepa llegar a acuerdos, que una persona que vaya sin unos principios tan fuertes, pero luego sea muy intransigente en la práctica. Es que hay una cita que, aunque no tiene nada que ver con la política, pero que me gusta mucho, ¿no? Que es que la Iglesia es intransigente en principios porque cree, pero es transigente en actos porque ama. Pues yo creo que en la política hay que ser igual. Si tú pierdes tus principios, pierdes tu señal de identidad, pierdes el objetivo por el que estás luchando, pierdes todo. Si pierdes esa ideología. Ahora, la política es el arte de lo posible y tú tienes que dar soluciones prácticas a problemas reales, claro, sin perder nunca esa ideología. La ideología siempre tiene que existir, debe de existir, y cuanto más firme y más fija, mejor. De acuerdo. Pero a ver, y sin abrir otro melón,
fija en el sentido de existencia, es decir, que exista. De existencia, de saber a dónde estás mirando. Pero no de sólida. Es decir, yo no estoy de acuerdo como Arturo, y ahí pienso igual que él. Yo no creo en la ideología que no evoluciona. Es decir, un pensamiento, o sea, yo no puedo estar de acuerdo en un pensamiento de hace 200 años, por muy veraz o bueno que hubiera sido en ese momento. Hace 200 años. Hace 200 años. Claro, Creo claro, que sí, por supuesto. debe de existir una evolución y debe de haber un repensar de los conceptos y actualizarlos al momento de hoy. Una adaptación a esos conceptos. Mientras eso sea así, creo que vamos a estar de acuerdo. Debe de haber una adaptación, pero no siempre en todo. No, porque, por ejemplo, como decía Arturo, para mí en la vida no hay nada que repensar. Ahora nos quieren hacer creer que el valor de una vida humana no es el que es, ¿no? Dependiendo de lo útil que seas para la sociedad. Para mí el valor de la vida humana va a ser siempre infinito, y una vida humana va a valer tanto seas muy útil o poco útil para la sociedad, eres humano y querido. Entonces... Habrás visto que yo he puesto 3 pilares fundamentales, que eran vida, libertad y justicia. Claro. Y esos son inamovibles. Lo que pasa es que eso te permite ser flexible también en los conceptos. Claro. Porque si tú haces una ideología, que si nos vamos a ejemplos ya manchamos la cosa, ¿no? Mejor no. Pero si nos vamos a ideologías en las que te dicen no solo cómo tienes que pensar, sino cómo tienes que coger la cuchara, pues... No, por supuesto, la libertad ante todo. Y es lo que suelen tener los partidos. Los partidos lo que suelen tratar de hacer, la mayoría, es decirte cómo tienes que coger la cuchara. Te dicen cómo tienes que pensar, lo que tienes que pensar, cuándo lo tienes que pensar y con quién lo tienes que pensar. Y eso pues, yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, para ir acabando, porque ha pasado algún tiempo desde que comenzamos y estamos tan a gusto que se nos pasa el tiempo volado. Os voy a hacer una pregunta a cada uno para terminar. A ver, Ana Mari. ¿Crees que el buen político necesita el uso de la política sucia? O sea, ¿el buen político hace política sucia? ¿Quién es el buen político, Javi? Dímelo tú. ¿El buen gestor o el buen comunicador? Dímelo tú. Te lo dejo a tu elección. Mientras te lo piensas, yo lo voy diciendo lo que yo pienso. Venga, Arturo no lo tiene claro. No que lo tenga claro. Para que no haya silencio, yo lo digo. Yo creo que el buen político es aquel que resuelve problemas. Porque si hemos dicho al principio que la política es el arte o la acción de resolver problemas de los ciudadanos, pues es el que resuelve problemas. Ese no necesita ensuciar. Entonces, eso voy. ¿Quién necesita ensuciar? ¿Quién necesita echar basura? Pues el que es malo. El que es mediocre, el que es malo, el que es incompetente, el que es incapaz, el que no sabe resolver y trata de ensuciar al otro. Hay un dicho por ahí, no sé si chino, japonés o de lo que sea, que dice, como soy incapaz de que mi bombilla brille, apago la tuya. Pues ese es el incompetente, ¿no? Pero, Arturo, es que volvemos a lo que decíamos antes de que la política es sucia porque la sociedad al final la reclama sucia. Es que, ¿cuántas veces no hemos tenido un buen gestor y la gente ha dicho, este no es político, este no sirve, porque no engancha, porque no tiene un buen discurso, porque no tiene una buena presencia, este no engancha, no sirve, no es político? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Pues yo tengo ejemplos de políticos que son muy buenos gestores y enganchan y no necesitan hacer política sucia, sin embargo son víctimas de la política sucia. Por supuesto. Pero a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local. Porque enganchan, pero también está el buen gestor que no engancha porque es bueno en lo suyo y no en el arte de la palabra. Sí. Que también puede, o sea, ¿cuántas veces, muchas veces se ha dicho que el buen profesor no es el que mucho sabe, sino el que bien enseña. Y entonces en política pasa un poco igual. Al final la sociedad lo que quiere es una persona que también le transmita, porque la gestión la lleva el equipo que lleva detrás. ¿Quién es buen político? ¿El que es bueno él o el que sabe rodearse bien? Bueno, a mí me vale. Porque ya también decía, no sé qué sabio era. ¿Cuántos sabios hay por aquí? No, es que había un profesor mío que era don Ángel Ramírez, al cual admiraba y sigo admirando, aunque ya murió hace tiempo, que era un profesor mío de química, en el que me decía, no hay que tener las respuestas, solo hay que saber en el libro en el que están. Es cierto. Y yo lo creo que es así. Yo no tengo por qué saber de todo, pero yo tengo que tener un buen equipo.
Entonces, Sí. si yo estoy rodeado de un buen equipo, yo tengo buenos gestores económicos, buenos comunicadores, buenos gestores medioambientales, pues al final yo soy el que lo está aglutinando. Yo soy el político, pero soy el político con mi equipo. De hecho, si me falta gente de mi equipo, pierdo parte de... Me cortan un brazo, me cortan una pierna, ¿no? Cuando hablamos de un político, hablamos de un equipo. Normalmente ya sí se habla siempre de un equipo. Aquel salvador de la patria que va él solo, ese ya dejó de funcionar. Líbreme de esos salvadores patrios solitarios Es que poca confianza. es que es lo que voy. Entonces, cuando ya se habla del buen político, del que no necesita el juego sucio, yo entiendo que es el que se ha sabido rodear de del muy buen equipo. Y entonces, pues claro, como dice ella, es que si no es que estaríamos hablando del ser perfecto. Porque es que, Claro, pero también ten en cuenta, Arturo, que muchas veces el buen político tiene la oportunidad de ser buen político porque se sirve del trabajo sucio que han hecho otros. Bueno, pero en eso no estoy de acuerdo, ¿eh? Eso yo creo Para hay que ver. colocarte, a lo mejor en la política municipal no, porque te conocen de persona a persona, pero en una política nacional, para que la gente pueda conocerte y estar ahí, te han tenido... Es que creo que el comentario que has hecho no lo has expresado bien, pero en el fondo sí lleva razón. No, lo que he dicho yo ahora mismo sí lleva razón. Llevan más razón que un santo. A nivel local y a nivel local pequeño. Que Sí. si es a nivel local de Madrid No, o de Barcelona. Grandes ciudades de 100.000 habitantes. Que no 80.000 conoce habitantes, ni al tato. No conoce ni al del cuarto. Y luego en la gran política hay que cortar muchos cuellos y pisar muchas cabezas. Claro, por eso me refiero que por muy buen gestor que seas... Pero eso no es política sucia, eso es la dinámica interna de los partidos políticos que algún día abriremos ese melón o escribiremos un libro. Porque yo creo que discriminar a alguien porque dentro del partido no se haya vendido o no haya claudicado o no haya cortado los cuellos, no haya echado las zancadillas que debía de echar. Pero eso no es política. A ver, política sucia de cara al exterior es cuando uno transmite la política que hace. Pero las dinámicas de los partidos que creo que hay que delimitarlas, porque yo no digo que no sea política sucia, ojo, que el concepto nos vale igual, pero es que entra dentro de la dinámica del partido o de los partidos en general, o sea, es que eso existe. Pues mal hecho. Y ya, mal hecho, pero volvemos otra vez al idealismo, o sea, o eres práctico o te comen los leones. Pero que sí es cierto que para mí no es la política, eso para mí no o sea, entiéndase, sí es política sucia porque al fin y al cabo, como concepto, entra dentro de eso, pero también entiendo cómo funcionan los partidos políticos y que eso existe porque el partido político en general, como organización, como sustento, funciona así. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, podemos estar más o menos de acuerdo. Que se permita la política sucia no quiere decir que sea bueno. No, pero he dicho que existe, que funciona así. Vale, ya está. Luego discutiremos si está bien o mal o se puede hacer mejor o peor. Lo que yo quería decir de que te sirves es que, por ejemplo, si tú tienes la posibilidad de llegar a demostrar tu valía en un partido establecido, ¿no? Pues tienes todo el camino hecho. Y ese camino que se ha hecho a lo mejor ha sido a través de política sucia. Entonces tú ya puedes no mancharte las manos porque lo han hecho otros por ti. Sí, ¿no? Eso pasa. En los partidos que están grandes. Ahora, si tú eres un genial gestor y tienes un equipo fantástico y creas un partido de la nada y no te conoce ni el tato, ¿de qué sirve? Bueno. Y no estoy justificando la política sucia, ¿no? Pero muchos pues recurren a ella. Muchísimo. Vamos, sí, de hecho, digamos que lo pasa. Hay quien dice que los principios son para los mártires. No, hay un refrán que dice que si no te gustan estos principios me pongo otro, eso es Groucho Marx, ¿no? Estos son mis principios y si no te gustan tengo otro. Pues sí. Ya está. Y lo hemos verificado, o sea, hemos dado por válido eso, no lo hemos comido con papas, como se suele decir, y no pasa nada, o sea, no te penalizo pero por eso, por porque, o sea, nos hemos comido con papas eso porque pensamos que los principios son los mártires de los pocos que están zumbados y que son capaces de llegar hasta la muerte por defender sus propios principios. Entonces, al final, acabamos... Bueno, yo ahí no estoy de acuerdo tampoco. ¿No, Javi? No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque creo que hay mucha gente que en su silencio, o bien porque políticamente no está en una posición reconocida o en una posición elevada porque no tiene un cargo relevante, pero yo sí creo que la inmensa mayoría de las personas que forman los partidos políticos son gente con principios, con buenos principios, con muy buenos valores y con muy buenas intenciones. Luego, ¿qué opinas de la cooperación al mal necesario? ¿Perdón?
La ¿Qué cooperación opinas de la necesaria. cooperación necesaria al mal? Pues que siempre habrá alguien que quiera participar. Siempre va a haber alguien que quiera participar. Pero yo no puedo meter en ese saco del mal a todo el mundo, porque no puedo. Iría No, por supuesto. contra No, ese pensamiento que yo tengo. ¿Existe? Sí. ¿Se puede erradicar? Hasta cierto modo. Pero al fin y al cabo forma parte de la naturaleza humana. O sea, hay personas que son malas por naturaleza y nacen y mueren siendo malas. Creo que eso es casi indiscutible. ¿Se puede moldear con el tiempo? ¿Esa persona que nace mala se puede convertir en buena? No. Pues unos te dirán que sí, otros pensarán que no. No. Pues es otro melón. Estamos en menuda tarde de melones. Es que la pero la política tiene cuestión no mucho. está en si vas a cambiar a alguien que sea bueno o malo. Tampoco nos vamos a poner aquí a juzgar a nadie. La Por cuestión eso. está en lo que hace el bueno, ¿no? Porque dicen que la gente mala es mala por el silencio de la gente buena. Entonces, si tú a una persona corrupta la elevas a los altares y le sigues dando ese apoyo, estás cooperando al mal. Bueno, yo creo que hoy en la sociedad que vivimos, y creo que no, o espero no equivocarme, no me gustaría equivocarme, creo que una persona que estuviera en esa situación que tú dices de corrupción, por ejemplo, no es subida hoy a los altares. En otro tiempo sí, pero quizás por falta de información. Porque si esas mismas personas supieran en ese momento todo el mal o todo la corruptela que tuviera alrededor de esa persona, seguramente la concepción que hubieran tenido de esa persona hubiera sido diferente. Y Creo, Javi, ¿eh? ¿tú crees que es por falta de información o En ese porque... momento era falta de información porque la ¿O crees situación que es era como era. porque sí, pero lo hacen todos y al menos de esta No, manera podemos eso hacer es también lo... como creo que todo al final, esto es mal de muchos consuelo de tontos. Cuando yo sacaba malas notas, le decía a mi madre, mamá, es que fulanito también ha sacado malas notas. Y Pero hay decía, mucho de eso no, en política, Javi. claro que hay mucho de eso en política, pero en la política, en la empresa y en Y es mil la sitios. manera de la que se justifica la política sucia. Sí. Sí, en la mediocridad. Arturo ha dado antes la clave. Las personas, los políticos que utilizan la política social, al fin y al cabo, son los mediocres. Pues sí, obviamente al final hemos llegado a esa conclusión. Y aprovecho ya para ir despidiéndonos, porque llevamos bastante rato. Yo no sé si aquí vamos a aburrir al personal, espero que no. Espero que escuchen y nos vean tan cómodos como nosotros creo que hemos estado. Ana Mari, te quiero agradecer mucho la participación, el rato que has Gracias a estado. vosotros. Sé que, bueno, te has estrenado bien, o sea que chapó, le quito el sombrero. Espero que sea otra habitual del programa, que cuando podamos contar contigo, pues estés ahí para atendernos. Y Arturo, te vuelvo a ver próximamente aquí a mi vera. A tus órdenes. Y a los de Ana. Ha sido un placer hablar con Igualmente, ella y Arturo. contigo. Y bueno, pues cuando queráis, aquí estamos. Intentaremos aportar lo que podamos, si es que aportamos algo. Yo creo que aportamos algo. Yo, Pues aunque la gente se replantee las cosas, yo ya me doy por satisfecha. De hecho, no espero que nadie esté de acuerdo. Yo ya estoy acostumbrada a navegar contracorriente, pero mira, si hay alguien que dice, oye, la loca esta, ¿por qué dirá esto? Y se pone a leer un poco en plan el por qué lo puedo decir, pues yo ya me doy por satisfecha. yo también, si de la conversación que hemos tenido al final conseguimos que reflexionar o hacer pensar o reflexionar o generar una crítica constructiva en los demás, creo que ese es un punto a favor y ese era el objetivo que tiene este rato y esta charla y Estudio Cero, que es lo que estamos. Así que muchísimas gracias a los dos y nos vemos en la Gracias a próxima. vosotros. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.